cuando recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y es el hecho de que muchos hermanos de la congregación vinieron al final del culto a darme las felicidades, a darme la enhorabuena, a decirme, ahora eres un hijo de Dios, a decirme, ahora eres parte del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello era algo que chocaba inicialmente en mi vida porque yo pensaba, mi mente anterior pensaba, que la fe cristiana era hacer, no decir, decir esto, leer aquello, no leer lo otro, ver esto, no ver lo otro. Y en algunas ocasiones, pues sí, hay que leer lo que se nos dice y no hay que leer lo que se nos dice que no leamos. Hay que ir a este sitio, hay que ir al otro, etcétera, etcétera. Pero aquello no era nada comparable al hecho de que no solamente me había convertido a través de la gracia del Señor en un hijo de Dios, en parte de la iglesia, sino que además me dijeron unos hermanos que ahora vivía el Espíritu Santo dentro de mí, en mi interior, y que debería recordar cada día de mi vida que yo era templo del Espíritu Santo. Aquello fue algo muy grande para mi vida, muy importante para mi vida. Y esta es una realidad que no solamente se cumplió en mi vida, sino que se cumple en todos aquellos que reciben como Señor y Salvador a Jesús. El Espíritu Santo entra en nosotros, dice la palabra, y la Biblia nos dice que a partir de ese momento nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir nada más y nada menos que el creador del universo, el Dios de toda creación, decidió vivir en este cuerpo, en tu cuerpo, en tu vida. Algo tan insignificante como lo soy yo o como lo puedes ser tú ante la gracia de Dios. En 1 Corintios 3:16, hablando Pablo acerca de aquel pueblo de Corinto que estaba andando a su aire, cada uno con su líder, cada uno eligiendo a uno más que a otro, allí Pablo le llegó a decir algo muy importante en 1 Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ese Espíritu de Dios que está en nosotros nos trae algo en nuestra vida. Nos trae la seguridad de nuestra salvación y nos da la confianza de que ahora podemos tener una intimidad clara, rotunda y profunda con nuestro Dios. Dice Romanos 8:15, hoy vamos a leer bastante la Biblia, ¿eh? Dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Fíjense un detalle. Si ustedes tienen miedo, ese no es el Espíritu de Dios. Si ustedes tienen temor, pavor, terror por alguna circunstancia, ese no es el Espíritu de Dios el que está actuando. Es el espíritu de un demonio que está queriendo asustarles, atravesar en su vida algo extraño. Pero dice, ustedes no han recibido ese espíritu que los esclaviza al miedo, en cambio recibieron el Espíritu Santo de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Y esa forma de expresar la paternidad de Dios nos indica, hermanos, que hay una intimidad profunda, que hay una cercanía muy grande con Dios. Y si leemos el versículo siguiente de Romanos 8:16, nos damos cuenta de algo importante también, y es que su espíritu se une a nuestro espíritu. Fíjate qué importante, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar, para darnos seguridad, para darnos tranquilidad de que somos realmente hijos de Dios. Eso nos habla de la seguridad de la salvación que la pone dentro de nosotros, ¿quién? El pastor, la pastora. ¿Quién? El hermano Ujier, el hermano de la librería. No, la pone el Espíritu Santo, esa seguridad en nuestra vida. Pero además de eso, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, recibimos comunión con Dios, tanto con el Padre, con el Hijo, como con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesús, y pone énfasis en la palabra gracia, que la gracia del Señor Jesús
El amor de Dios, énfasis en el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, la énfasis está en la comunión, sean con todos ustedes. Y es precisamente, quiero que te quede claro, que por medio de esa comunión que podemos tener, hermanos, con el Espíritu Santo, nosotros tenemos la guianza, somos guiados por Él. Un versículo más, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ahora, aquí vemos una palabra interesante, futuro. Y a veces se intenta aplicar hacia la segunda venida de Jesús, se intenta aplicar hacia los eventos finales, pero en esta ocasión se está refiriendo al futuro de cada uno de nosotros hoy en día. Y nos habla de que el Espíritu Santo nos va a revelar lo que ha oído en el cielo. Fíjense qué importante es todo esto, porque en el cielo el Padre y el Hijo hablan acerca de cada uno de nosotros, hablan de ti, hablan de mí, hablan de todos ustedes. Y hermanos, lo hace para que nos hagan partícipes de los buenos deseos que tiene Dios para con nosotros, de los deseos que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo lo oye y viene a decírtelo cuando estás en intimidad con Él. Te podrás enterar de lo que está tramando el Señor, permíteme la expresión, vendrá a tu vida cuando tú estás atento al susurro del Espíritu Santo. Podrás escuchar la voluntad de Dios para tu vida. El problema, la pregunta es la siguiente: ¿estás teniendo esa comunión con el Espíritu Santo? ¿Estamos teniendo esa comunión con el Espíritu Santo para poder escuchar su voz y saber lo que quiere Dios y su Hijo Jesús de nuestra vida? Esta pregunta es importante porque en base a lo que respondamos, hermano y hermana, podremos o no escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien lo que acaba de ocurrir en todo lo que les acabo de decir. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos la seguridad de la salvación. Tenemos comunión con Dios y tenemos su guianza hasta que llegue el final de los tiempos y estemos en la presencia de Dios. No estaremos solos. Pero además de estos preciosos privilegios que el Señor Jesús nos ha dado, también Jesús nos habló de otra experiencia y se trata de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Bueno, 2 o 3. ¿Cuántos han oído hablar de la experiencia del Espíritu Santo? Amén. Creo que seguimos siendo asambleas de Dios. Creo que sí. La diferencia es que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros, nos sella. Las arras del Espíritu están en nuestra vida. Todo esto dice ahora a quién pertenecemos. Pero por medio del bautismo del Espíritu Santo ocurre algo distinto. Y es que somos sumergidos por su presencia. Somos llenos de su presencia. Hay algo que cambia, hay algo que cambia por completo, y es que en ese momento el ambiente se transforma porque ahora el Espíritu Santo está llenándonos con su presencia. Hay grandes cambios en nuestra vida y Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también hoy lo que dice en Hechos 1:8. Recibirán poder ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, dice Hechos 1:8. Y acerca del Espíritu Santo, de su poder, el apóstol Pablo le escribió lo siguiente a los filipenses, allí en el capítulo 3, verso 10. Fíjense qué bonito lo que dice Pablo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Aquí vemos que Pablo anhelaba conocer más al Señor. Pablo tuvo un encuentro allí cuando se dirigía hacia Damasco, un encuentro personal con él, pero Jesús anhela conocer más profundamente a Jesús, pero también anhelaba no solamente conocerle, sino sentir
experimentar la presencia del Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesús de la muerte. Anhelaba recibir esa experiencia, quería vivir esa experiencia. Y nosotros debemos de gozarnos con el hecho de que ese poder que levantó a Jesús de la muerte vive en mí, vive en ti, vive en tu vida, en todos los que han creído en el Señor Jesús. Somos partícipes de ese poder. Y eso tiene que mostrarnos a nuestra vida, hermanos, darnos a nuestra vida alegría y gozo de saber que la gran comisión no será llevada a cabo con nuestra sabiduría, sino que será llevada a cabo con el poder de Dios para transformar los corazones de la gente, de nuestros barrios, para sanar las enfermedades, etcétera, etcétera. Y pensemos un poquito más en ese poder. Ese poder que levantó a Jesús de la muerte. Ese poder también puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Ese tipo de poder puede hoy, hermanos, sacar del hoyo a la persona que sea de la depresión, de las tendencias hacia el suicidio. Nos puede sacar de deudas financieras, porque el Señor nos ama de tal manera que nos dio ese poder no solamente para que hagamos las cosas espirituales que son las más importantes, sino para que también andemos en poder en nuestra vida diaria. Para que tengamos capacidad de hacer las cosas sin depender de gobiernos, sin depender de entidades, sino depender exclusivamente de la gracia de Dios. Y eso cambia las cosas. Pensemos en ese poder. Pero Jesús también habló a sus discípulos acerca de algo que también nos atañe a nosotros hoy en día. Y son las señales que seguirían a los que creen. Señales que seguirían a los que creen, a los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y es interesante ver en el Evangelio que estas palabras que vamos a leer no estaban dirigidas concretamente a los discípulos, concretamente a los apóstoles, no estaba dirigida a los profetas, no estaba dirigida a hermanos, a los pastores, no. Jesús dijo en Marcos 16, 17 y 18 lo siguiente: estas señales milagrosas, es decir, hablar en lenguas, echar fuera demonios, etcétera, acompañarán ¿a quiénes? A los que creen. No solamente a los que están en el ministerio, sino a todos los que creen. Esto nos habla de que cada uno de los hijos de Dios puede tener una manifestación en nuestra vida de estas señales. ¿Qué ocurrirá? Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En primer lugar nos habla de las señales de las lenguas. Yo sé que para muchos, incluso dentro de esta congregación, esto puede sonar raro, muy raro, e incluso innecesario, según ellos piensan. Y muchos piensan que con esto de las lenguas, pues no es algo muy viable para la gente nueva, se puede asustar, podría espantarles. Algunos incluso llegan a decir, eso a mí no me gusta, o lo que está de moda, eso no va conmigo. Por eso quizás no se manifiesta esa señal en su vida, porque no hay fe. Lo recibieron, pero ahora lo tienen en poco. No quieren experimentar nada más. Pero escúchame bien. Si Dios te da un regalo, si Dios te da un don, Él tiene un propósito y con eso, y no podemos ni debemos despreciar lo que viene del cielo para nuestras vidas. No podemos despreciarlo. Nunca. Y uno de los privilegios que tenemos en hablar en lenguas es que hablar en lenguas estaremos entregando a Dios el control de todo nuestro ser. Fíjate. El apóstol Santiago nos dice que ningún ser humano es capaz de controlar por completo su cuerpo. Y luego nos dice que aquel que logre controlar su lengua será una persona perfecta. No porque tengas un bodybuilding, un cuerpo estructuralmente exagerado, musculoso, serás perfecto. No porque tengas una altura de 1,85 serás perfecto. No porque tengas un pelo peinado a un lado, cayéndote a un lado, serás perfecto ni perfecta. Sino, hermano, dice la palabra de Dios que seremos una persona perfecta si controlamos este órgano tan pequeñito que tenemos aquí, la lengua. Mira lo que nos dice Santiago 3:2.
Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, fíjate lo que dice, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¡Wow! El bichito esto es lo que hace. Cuando nosotros hablamos en lengua, estamos permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestra boca. Y al controlar, hermanos, el Espíritu Santo en nuestra boca, pone en orden toda nuestra vida. Significará que todo nuestro ser está siendo guiado, ministrado por el Espíritu Santo. Y lo que Él hace es perfecto. Es para glorificar a Dios, para bendecirnos. La pregunta es, ¿pondremos bajo dominio nuestra lengua al Señor? Lengua que es capaz de bendecir, pero que a la vez es capaz de maldecir. Lengua que es capaz de apagar fuegos, pero que a la vez es capaz de incendiar. ¿Podremos ser capaces de ceder nuestra lengua, este órgano tan pequeño, al Señor? Hermanos, cuando oramos en lengua, estaremos orando la perfecta voluntad de Dios. Aunque no lo entendamos. Muchas veces no sabemos cómo orar, por ejemplo, no sabemos en cómo invertir nuestro dinero, no sabemos cómo solucionar la pelea, la disputa que tengamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro hijo, con nuestra hija, no sabemos cómo lidiar con ellos, etc. Pero dice Romanos 8:26 que el Espíritu Santo, el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, que no son entendibles. Eso quiere decir que cuando no sepas cómo orar en alguna situación, ora en lenguas. Ora en lenguas. Díselo a tu lado, a tu que está a tu lado. Ora en lenguas, hermano y hermana. Ora en lenguas. Ahora, como a nosotros nos gusta imaginarnos mucho las cosas, cuando estamos orando en lenguas, quizás nos preguntemos, ¿pero qué estaré orando? ¿Qué estaré diciendo? Y porque quizás podríamos estar pensando que al tener algún problema con nuestra esposa, pues cuando oro en lengua yo pensaría quizás, estoy orando esto. Señor, transfórmala. Cámbiala de una vez. Que se dé cuenta del gran hombre que soy. Eso es lo que yo podría pensar o quisiera pensar. Pero a lo mejor en esa oración estoy orando todo lo contrario y estoy diciendo, Señor, perdona a este desgraciado. Perdona a este ser tan malo. Perdóname. Perdona a esta persona que soy yo que no sabe amar a su esposa. Señor, perdóname porque no sé valorarla. Pero bueno, como no lo sabemos, no sabemos realmente lo que estamos orando. Pero estaremos orando la voluntad de Dios. Y Dios lo está respondiendo. Y esa es una gran bendición que tenemos al orar en lenguas. Que se está haciendo la voluntad de Dios. Que se está orando la voluntad de Dios. 1 Corintios 14:4 dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Es decir, se edifica. Va creando sobre sí cimientos de victoria, de poder, de razonamiento en el sentido de que estamos en medio del área espiritual que a Dios le agrada y podemos orar tranquilamente en lenguas. Y debido a que somos seres tripartitos, ¿cuántos lo saben? Somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Hay un grave problema para muchos cristianos. Y es que muchos cristianos siguen siendo gobernados por el alma y por su cuerpo. Y su espíritu está llevado a la mínima expresión, anulado casi por completo. Por eso Pablo se refiere a esas personas como cristianos carnales. Y la forma en la cual podemos dejar de ser carnales es a través de orar en lenguas, de hablar en lenguas. Cuando nosotros hablamos en lenguas, nuestro espíritu crece.
Se desarrolla y toma control sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad, sobre nuestras emociones, que es todo el área del alma, y también sobre nuestro cuerpo. Cuando nosotros oramos en lenguas, hablamos, hermanos, para que las enfermedades se vayan. Hablamos sobre las pasiones que podemos tener para que se vayan. Hablamos para que las tristezas que podemos tener se vayan cuando hablamos en lenguas. Hay algo más con esto de hablar en lenguas, y el hecho de que nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios. Mucho más sensibles. El hablar en lenguas es como un inicio, una puerta a que todos los dones espirituales vengan a nuestra vida. Fíjate qué importante es todo esto. Yo quisiera dirigirme especialmente a aquellos que una vez recibieron el bautismo y nunca más lo volvieron a experimentar. Es necesario que vuelvas a ese fuego. Es necesario que vuelvas a ese lugar donde la presencia de Dios te va a levantar, te va a ministrar, va a renovar tu mente, va a renovar tu alma, va a renovar completamente todo tu ser para que puedas desarrollar el trabajo que Dios te ha encomendado con tus dones, con tus talentos. Pero es necesario que de nuevo anheles recibir una nueva unción del cielo. Algo más, que no te baste lo que te sucedió hace 30, 15, 14 años, sino que esa renovación sea diaria para nuestra vida. Pero también, hermanos, el hablar en lengua no solamente es la puerta para los dones, es también para tener una puerta para tener mayor comunión con el Espíritu Santo. Pero es una puerta que también abre la oportunidad a los dones proféticos, a los dones de revelación, a los dones de poder. Eso que leemos y que tanto anhelamos que venga a nuestra iglesia o que venga a nosotros para poder hacer partícipe a los hermanos de la gracia de Dios, viene cuando nosotros somos sensibles al Espíritu, cuando dejamos el área física y entramos en el área espiritual para que el Señor nos ministre, nos cambie, nos sane, nos limpie, nos libere. Pero tenemos que ir a ese lugar, a la presencia del Señor. Así de importante es el hecho de ser lleno del Espíritu Santo cuando somos bautizados y sumergidos en su presencia. Pero lo otro de lo cual Jesús nos habla con respecto a los que creerán en Él, a los que creen en Él, es el echar fuera demonios. Me quedé solo. Cuando se habla de demonios, todo el mundo agacha la cabeza. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no quiero saber nada de eso. A mí no me metan en eso. Pero Jesús dijo en Marcos 16, 17, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Tú, yo, tendremos la autoridad para expulsar demonios. ¡Wow! Tendremos esa oportunidad, hermanos, la tenemos encima ya. En Marcos 10, 19 Jesús dijo, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Podrán caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarles y nadie les hará daño. Somos seres tan insignificantes, hermanos y hermanas, pero a nosotros se nos ha dado esa autoridad. A la iglesia del Señor, al pueblo más variado de la tierra se le da autoridad de pisotear a todos esos seres inmundos, de expulsarles de los hogares, de liberar a hombres y mujeres que vienen cargados con cadenas con un montón de años sobre su vida. Somos seres insignificantes, pero a Dios le gustó, le encantó el hecho de que tú recibieras ese poder para hacerlo. Que no tengamos que contar con exorcistas de renombre que viven en Estocolmo o en Tombuctú o en no sé dónde, sino que todos los hijos de Dios tengan la autoridad para hacerlo, para liberar, para sanar. Tanto es así que la palabra nos dice que podríamos caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos.
Y aquí viene algo interesante. Cuando se habla de escorpiones y de serpientes, no se está refiriendo, hermanitos y hermanitas, a los animalitos. Se está refiriendo a ángeles caídos, a demonios caídos por su rebelión contra Dios. Se nos está hablando, hermanos, aquí de principados, de potestades que no nos harán daño porque el Señor va delante de nosotros y tenemos su poder y su autoridad para pisotearlos. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, hermano y hermana, y está un mes, 2 meses, 3 meses? Parece que están bien y de repente están hundidos. ¿Por qué? Porque no han sido liberados. Han recibido la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero no han sido capaces de sacar de adentro lo que tienen. Y eso se utiliza, hermanos, a través de la liberación. Tenemos que orar por esa gente. ¿Cuánta gente no hay en la calle que está endemoniada y no lo sabe? ¿Cuántos cristianos están influenciados por el diablo y no lo saben? Y viven, hermanos, con una vida de un sí, un no, un sí, estoy aquí, estoy allá, un paso aquí, un paso atrás. Vida extraña. Dios no nos ha llamado a ese tipo de vida. Dios nos ha llamado a libertad. Nos ha llamado a salud. Nos ha llamado a bendición. Pero eso tiene que ser liberado, sacado fuera. Y tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús porque tienes la autoridad. Tienes la autoridad para liberar a tu vecino, a tu vecina. Tienes libertad, hermanos, autoridad para orar por los enfermos y sean sanados también. Gloria a Dios. El pisar serpientes y escorpiones significa, hermanos, tener poder sobre las fuerzas del mal. Significa que la iglesia se ha levantado en poder, que ha creído y confiado en las palabras que dijo Jesús. Y Jesús añade incluso que seríamos inmunes a cualquier tipo de manifestación del enemigo. Cualquiera. Ahora, que te quede claro. Esto no es un beneficio que se nos concede por lo bueno y maravilloso que seamos. No por lo estupendo y guapo que yo sea o tú seas, sino porque Dios nos cuida. Dios nos ama y nos está acompañando en el proceso de cumplir su voluntad en nuestra vida y en esta tierra. Y cuando Él te manda, te encomienda algo, no vas a estar solo. Vas a tener todas las herramientas del cielo. Vas a tener a todo el ejército del cielo a tu favor, a nuestro favor. Y podemos salir a la calle gritando que hay victoria en el nombre de Jesús. Toda nuestra gente, hermanos, que está metida y sumida en medio de las tradiciones de nuestra tierra, tiene que despertar, salir de esa atadura y buscar al Dios vivo y glorioso, que es el que los sana, los libera y le trae bendición a su vida. Recordemos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. El espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, un espíritu de error, un espíritu que entorpece la comunión con Dios. Los demonios, hermanos, hay que reconocerlos, son muy poderosos. Hay que tener cuidado si no estás en santidad de enfrentarte a ellos. Son muy poderosos, pero el que vive en nosotros, el creador del universo, que está en nosotros a través del Espíritu Santo, porque recuerda que somos su templo, es infinitamente más poderoso y quebranta todo argumento, quebranta toda maldición que hay en los hogares, quebranta todo aquello que ha sido declarado en contra nuestra, porque Dios nos vino a llamar a libertad. Por eso nosotros tenemos que usar esa autoridad. Tenemos que utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. El Señor nos dio las herramientas, nos entregó las estrategias para desenmascarar al enemigo, para atarlo y aplastarlo. No tengamos miedo con esto, hermano. Yo era muy miedoso antes, lo reconozco. Cuando mi esposa, que es una guerrera espiritual, me hablaba de esto, yo decía, tú déjate con eso, yo me voy a lo otro, yo a lo que tengo que hacer. Yo lo reconozco, pero me he dado cuenta, hermano, de la profunda tristeza que muchas veces está en la vida de los creyentes porque están atados. No digo endemoniados, pero sí influenciados grandemente a lo que el enemigo quiere hacer en sus vidas. ¿Saben ustedes, querida iglesia, que ese mandato de que echáramos fuera demonios es uno de los mandatos más desobedecidos por los hijos de Dios, por los cristianos, por las iglesias locales?
Lo han dejado a un lado. Y así vemos a nuestros pueblos completamente cargados de cadenas. Porque podemos llevar el Evangelio. El Evangelio salva, trae salvación. El Evangelio puede hacer grandes cosas, pero si tú en tu voluntad no has decidido soltar tu pasado pesará sobre tu vida. Tus liturgias antiguas, tus costumbres familiares antiguas pesarán si no las dejas en el nombre de Jesús. Podemos hacernos los unos a los otros una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ataste al enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que echaste demonios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un barrido espiritual en tu casa? Espiritualmente hablando, para que se limpiara el ambiente del hogar. ¿Entiende esto? Lo que Dios nos ha dado es para utilizarlo todos los días. Todos los días. No cuando creamos o tengamos en cuenta si la luna está a nuestro favor, o cuando pensamos, o cuando viene algún predicador de renombre y nos convence, sino que esta tarea, estos principios bíblicos son para desarrollarlos día a día en nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra libertad espiritual, para que podamos llevar a cabo y desarrollar la gran comisión que el Señor nos mandó a todos nosotros. Lo que pasa es que el enemigo es muy astuto y el cristiano, y no quiere que el cristiano esté atando nada. Le da rabia, le da mucha rabia. Por eso le ha hecho creer a algunos cristianos que eso ya no es necesario. No. Y por eso ellos hoy prefieren enfocarse en Dios exclusivamente, nada más que en Dios. No quieren saber nada de los demonios. Dicen que prefieren dedicar más tiempo a la alabanza, a la adoración, a leer más capítulos de la Biblia cada día. Y eso no es malo, al contrario, es bueno. Algunos dicen, yo prefiero ignorar al diablo. Pero la Biblia nos dice algo acerca de eso. La Biblia nos dice que no nos dice que si ignoramos al diablo, él va a huir de nosotros. No dice eso. No dice que si lo ignoras va a huir de tu vida. La Biblia dice en Santiago 4:7 que resistamos al diablo y entonces él huirá de nosotros. Pero no por ignorarlos. Gloria a Dios. Los cristianos que ignoran al diablo y a sus demonios, hermanos, están claramente siendo influenciados por eso mismo que ellos quieren ignorar. El demonio es muy astuto y puede venir a hablarnos y decir, mira, no te estés fijando en eso. ¿Para qué la guerra espiritual? ¿Para qué te pones a hablar en lenguas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué demonios? Si ya Jesús te liberó de todo eso. ¿Para qué te pones a pensar en todo eso? Pero hay que tener en cuenta que esa realidad de que somos salvos, de que tenemos salvación eterna, no quita que haya un mundo espiritual que está tratando de hacernos tropezar y haciendo hundir a nuestro pueblo más y más en la ignorancia. No podemos ignorar eso. Ahora, no se trata, hermanos, de salir de aquí y poner a la gente a reprender a todo el mundo. No se trata de aquí expulsar demonios de todos lados. Se trata, hermanos, de inicialmente examinarnos primero a nosotros mismos, eliminar toda posible influencia que hayamos permitido asentarse en nuestra vida, pedir ayuda si fuera necesario, pero luego también trabajar entendiendo que no solamente está el área de Dios, sino que también hay otra área que ya ha sido vencida, que ya ha sido aplastada, pero que sigue causando estragos en la vida de las personas e incluso de muchos creyentes. Con respecto a los demonios, hay palabras que tenemos que conocer y tener presente en nuestra vida. Y es esta. Un cristiano puede ser, apunta esto, influenciado por un demonio. Eso quiere decir que ese ser inmundo
pone pensamientos en nuestra mente, pone ideas en nuestra mente, pone palabras, trae a nuestra vida recuerdos del pasado, rencores antiguos. Eso es ser influenciado por el enemigo de nuestras almas. Y esa influencia se puede a veces convertir en una obsesión. Algo más peligroso. Cuando veas a una persona que está obsesionada en contra de otra persona, ahí hay alguna influencia demoníaca. Ahí hay algo muy extraño. Cuando ves a cristianos obsesionados por bobadas, ahí también puede haber influencia demoníaca. Influencia que tiene que ser echada fuera a base de oración, a base de ayuno, a base de las herramientas que Dios nos da. Pero también hay otra palabra que tenemos que conocer y es el control. Significa que puede haber cristianos que han entregado el control de ciertas áreas de su vida. ¿Cuántos conocen a cristianos que aún siguen fumando año tras año, año tras año? Y que no lo dejan, y que no lo dejan, y que no lo dejan. ¿Cuántos cristianos hay todavía que aún siguen bebiendo y bebiendo? ¿Cuánta gente hay que está siendo atacada sexualmente por la pornografía y esclavizados y esclavizadas hay años y años y años? Hermanos, han sido controlados las personas que están haciendo esto. Tienen el control del maligno sobre sus vidas. Y hermanos, el Señor nos ha dado esa forma de vida. El Señor nos ha dado dominio propio para resistir al maligno, para saber andar en las cosas del Señor. Por eso tenemos que tener en cuenta que es responsabilidad de todos los cristianos el mantener limpio espiritualmente la zona donde Dios nos ha colocado. Olvídense de los ministerios, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. Todo creyente es responsable de que su área de influencia esté limpia espiritualmente. Porque ustedes tendrán que orar, reprender, atar, hacer estrategias para que el enemigo acabe con esas influencias que hay en las áreas de nuestra vida, en las zonas de nuestra influencia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que estas señales seguirán a los creyentes, a los que creen, echaremos fuera demonios. Cuando llegan los nuevos, los bebés espirituales al seno de la iglesia, hay que ayudarles. Pero no solamente en los primeros pasos de la fe. Hay que ayudarles también, hermanos, hay que ministrarles liberación de todas las ataduras que puedan tener en su vida, ya que todo eso será un lastre en su camino en la fe. Tenemos que ayudarles. Algunos vienen de un mundo de oscurantismo en el que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y hasta su padre a lo mejor han sido brujos. Hay que liberar a ese hombre, a esa persona de esas influencias que tuvieron en el pasado. Hay que ayudarles. Sí, Jesús perdona todo. Claro que lo perdona todo, por supuesto. Pero si esa persona no levanta cabeza es que sigue siendo atada. Sigue permaneciendo sumida a la voluntad de los demonios. ¿Te has fijado en aquellos cristianos que no avanzan en su vida espiritual? Que siempre andan en derrota. ¿Cómo estás, hermano? Bien, aleluya. Gloria a Dios. Así en derrota. Algo sucede en esas personas. Hermanos y hermanas que están sumidos en tristezas profundas, que no son capaces de sacar el cuello y coger aire de nuevo. Sumidos en tristezas profundas. Esas personas, esos hermanos y hermanas necesitan ser libres. ¿Cuántos hermanos hay que están hundidos en su vida espiritual porque hay falta de perdón también? Falta de perdón. Los vicios que los mantienen atados, esclavizados a la droga, al tabaco, al alcohol, al sexo, etcétera. Esclavizados. Necesitan ser libres. Y la iglesia del Señor, los que han creído, han recibido ese poder para atar, para expulsar, para romper toda influencia de aquellos que lo necesiten. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Piensa en lo que el Señor te ha dado. Señales te seguirán. Cuando estás en la voluntad de Dios, cuando estás andando en santidad, te seguirán señales.
No será algo extraño para tu vida. La Biblia te lo ha dicho ya de antemano. Pero hay algo más que nos ha sido dado a aquellos que creemos y es el sanar a los enfermos. Gloria a Dios. Allí en Marcos 16, 18 se nos dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuántos necesitan sanidad aquí hoy? ¡Qué bien! En una iglesia el 98% sanita. Pero bueno, no bajen las manos, por favor, los que tienen necesidades de sanidad. Bueno, pues fíjate en la persona que está a tu lado. Porque la persona que está a tu lado va a orar después por ti. Porque la Biblia dice que los que creen impondrán las manos y la gente será sanada. Míralos bien, la persona que tienes a tu lado. Y si no sales de aquí sano, demándale por incrédulo. Gloria a Dios. Tenemos que tener en cuenta y creer que esta es una promesa. Y Jesús ya hizo su parte. Por la gracia de Jesús, por la gracia del amor de Dios, Jesús murió no solamente por nuestros pecados, sino que también por nuestras enfermedades. Y la parte que nosotros tenemos que hacer no es ir a un colegio teológico donde se nos hable sobre las sanidades, las distintas marcas de las enfermedades, las genealogías de enfermedades. No. Lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos y hermanas, nuestra parte es poner las manos sobre los enfermos creyendo que ellos sanarán. No hace falta nada más. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Dios desea usar a cada uno de los que estamos aquí hoy presentes. Los que no han venido hoy se lo han perdido. Y además Dios no quiere protagonistas. Si el Señor usara a una sola persona, posiblemente esa persona recibiría la gloria humana. La gloria humana. Y el Espíritu Santo es celoso, no quiere eso. No quiere nada de eso. Por eso te puedo asegurar que el milagro que tú necesitas está a tu lado. Está a tu lado, más cerca de lo que tú puedes imaginar. Es la persona que cree que Jesús es tu sanador y que está a tu lado. Ya estoy finalizando, me quedan unos 14 folios más, no se preocupen. Pero además de estas señales que Jesús menciona, Marcos, en el libro de los Hechos encontramos otras, donde se nos habla de la profecía, donde se nos habla de los sueños y de las visiones. Hechos 2:17 dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Profetizar, ¿qué es profetizar? Algunos hablan que profetizar es hablar acerca de lo que va a ocurrir dentro de 500 años, 1000 años. Y hablando acerca de la escatología, del futuro, de los 2 testigos, de los 144,000, de no sé cuánto. Bueno, ya Juan profetizó sobre todo eso. Pero profetizar es simplemente decir con nuestra boca lo que Dios quiere que digamos. Eso es profetizar. Eso es profetizar. La Biblia dice en 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los demás. ¿Para qué? Para edificarlos, para animarlos y para consolarlos, no para crearle juicio. Para animarles, consolarlos y edificarlos. Pero antes de que nosotros seamos capaces de profetizar sobre los demás, sería bueno que nosotros profetizáramos sobre nosotros mismos, hablándonos acerca de las promesas de Dios, hablándonos de las cosas buenas que Dios quiere para nosotros, hablándonos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de las cosas que tiene Dios preparadas para nosotros. Eso sería la mejor prueba para nuestra vida. Se nos habla también de que vendrán sueños y visiones. Y con ello podemos entender que vendrán sobre aquellos
que vengan esas visiones y esos sueños vendrá sabiduría. Mucha sabiduría. Porque sí, necesitamos sabiduría en los negocios, necesitamos sabiduría para tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, sabiduría en ciertas decisiones importantes que tengamos que hacer en nuestra vida, hoy, mañana, cuando sea. Los sueños y las visiones también tienen que ver con experiencias preciosas y especiales que Dios nos da. Y pueden suceder en la adoración. Pueden suceder, hermanos, mientras estamos durmiendo. Pueden suceder mientras estamos caminando. Pueden suceder en cualquier momento. Dios es el que da todo eso y sabe cuándo lo da. Pero está ahí para nosotros también. Tiene que ver también con los sueños y visiones, con buenos proyectos. Con el ver la visión de la empresa que Dios quiere que levantemos. De ver visión de cómo va a salir nuestra familia adelante. De ver cómo nuestra iglesia se va a desarrollar aquí en este lugar y va a derrotar todas las áreas de influencia del maligno que haya por aquí. Pensar con gozo, con alegría, todo lo que viene del cielo. Y ya hablaremos más profundamente de esto más adelante. Pero quiero que sobre todo, mi hermano, los más antiguos que están aquí hoy, en la fe, recuerden que el bautismo del Espíritu Santo no se limita a una sola experiencia. Tienes mucho por delante. Tienes mucho por delante. No pienses que lo que te sucedió en un campamento hace 15, 30, 40 años fue todo para tu vida. Dios nos quiere hacer andar en novedad de vida. En novedad de vida, en su poder, en su gloria. Quiere una iglesia activa, viva, eficaz, valiente, resolutiva. Que sea capaz de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en su poder. Con su poder. Recordemos esto y no lo olvidemos nunca. El poder que levantó de la muerte al Señor Jesús vive en mí y vive en ti. Ese mismo poder vive en ti, vive en mí. Yo quiero finalizar. Vamos a escuchar un corito y luego la pastora va a ayudar para ministrar. ¿De acuerdo? Vamos a poner ese corito. Yo creo que apaguen estas luces para que podamos ver la letra, por favor.